A Simple Vista Podcast, un espacio para reconocer lo simple en lo que parece complejo, con Juliana Villa, Marco Alejandro y Erika Bedoya. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de A Simple Vista Podcast. El día de hoy vamos a continuar con nuestra temporada de relaciones y vamos a tocar un tema interesante para muchos, que es el duelo dentro de las relaciones sentimentales. Estamos muy contentos hoy de tener a esta invitada en este episodio. Ella es Valeria. Valeria es una amiga que empieza a gestar este proyecto de Simple con nosotros. Y hoy, con esta temática del duelo en las relaciones de pareja, hemos decidido conversar con ella porque ha estado cercana al tema del duelo. Nos puede aportar una gran perspectiva sobre esto. Y bueno, bienvenida. Estamos muy felices de que hoy estés aquí. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo soy psicóloga perinatal, me dedico básicamente a acompañar procesos de gestación, parto y posparto, y mi acercamiento con el duelo ha sido principalmente en procesos de muerte. Pero digamos que es un tema muy interesante porque nos damos cuenta que la muerte no es solo la muerte física, sino que morimos a muchas cosas en la vida. Entonces creo que desde allí vamos a poder hablar de cosas muy interesantes respecto a las relaciones amorosas. Quisiera que les contáramos a las personas que nos escuchan qué es el duelo. Pues yo diría que es cuando hay un cambio en la dinámica de relación con una persona, con una situación, con un trabajo o con un objeto en la vida incluso. Entonces, de hecho, creo que ahí empieza a haber un tema importante y solemos asumir que se trata de una pérdida, de que estamos perdiendo, y entonces allí yo creo que es donde empieza el problema con el duelo, porque realmente lo que hay detrás es un proceso de transformación y mucho miedo a cambiar. Incluso estaba pensando que cuando hablamos de duelo en relaciones de pareja, pues uno pensaría inmediatamente que se trata de una ruptura, y puede que uno haga duelos en medio de una relación de pareja. Un duelo a lo que éramos antes, a cómo vivíamos antes, a cómo nos comportábamos antes, y ahí se hacen microduelos. Entonces no necesariamente solo estamos hablando del proceso de ruptura, sino que incluso en medio de una relación y en el transcurrir de la misma pueden haber procesos de duelo. Entonces es como todo ese proceso de adaptación que hacemos ante todos los cambios que se presentan. Yo diría que la base es que algo que era ya no es y no va a volver a ser. Entonces ahí hay que hacer un proceso de adaptación. Ok, y si planteamos un poco cuál ha sido la experiencia de cada uno en relación a los duelos, y ya Valeria nos va pues explicando un poco también cuál es el concepto que ella tiene o la propuesta que nos hace ante lo que hemos vivido. Bueno, igual yo sí creo que es importante tratar de desde la experiencia contar cómo han sido nuestros duelos, ya sea por separación y ruptura o en el transcurso de la relación. A mí particularmente, pues diría yo que es de los duelos que más me cuesta en la vida. Me parece que es un proceso emocional muy fuerte que me toca mucho. Yo tuve un duelo muy grande en pareja y bueno, fue también todo un proceso de transformación y de vivirlo muy conscientemente. Yo creo que una de las claves para vivir un duelo por una ruptura es permitirse sentir todo. Y si entramos al hoyo profundo, pues hay que entrar al hoyo profundo. Si hay que reírse en algún momento, hay que reírse. Si hay que llenarse de rabia, se llena de rabia. Pero bueno, fue un duelo para mí muy largo. Yo creo que duró alrededor de un año. Bueno, no sé si es tan largo, pero sí creo que duró como un año y tuvo diferentes fases, desde estar muy mal, desde escribir, desde romper, desde viajar, llorar. Y bueno, creo que llegó un punto que yo siempre llamo que es como la otra orilla del duelo, y es cuando ya uno siente que ha podido soltar. No sé si a la persona, porque yo tengo la idea de que uno nunca termina de soltar a la persona que duela. Yo creo que algo de esa persona siempre se queda dentro, pero creo que cuando uno ya puede recordar de maneras distintas. Eso por ahora. Bueno, desde mi experiencia, yo siempre he tenido este debate de cuál ha sido mi primer duelo. Desde pequeño presencié y viví muchas pérdidas en mi familia. Asistí a muchos funerales, pero dentro de mi proceso infantil como que yo no dimensionaba pues que finalmente estaba perdiendo algo, sino que sentía que era como parte del proceso de vida. Creo que uno de los duelos más grandes que he hecho es renunciar a la idea de lo que yo quería que fuera mi familia. Ese es como el primer duelo en el que yo me encuentro, y es
no van a cambiar. Durante muchos años en mi adolescencia y adultez emergente pensé en eso, en cómo debió haber sido mi crianza, cómo debió haber sido toda mi experiencia infantil. Y cuando vivo mi primera relación sentimental y me vuelvo a encontrar con esta idea en la que las cosas reales no ocurren como yo quería que ocurrieran en mi cabeza, otra vez vuelvo a sentir este dolor muy grande y digo, bueno, tal vez lo que yo tengo que modificar y transformar es la idea que tengo del cómo nos relacionamos. Teniendo en cuenta que uno de los eventos que moviliza el querer preguntarme eso es una ruptura amorosa, donde pasé por todas estas fases que Valeria comentaba, donde odié a la persona, donde sentía que me había traicionado, que me había engañado, que yo me había ilusionado, pero que a medida que profundizaba en las ideas que tenía estructuralmente hablando, pues me daba cuenta de que yo constantemente tenía ideas de cómo debía actuar la gente, y eso pues directamente ha afectado mis relaciones personales, ¿cierto? Y mis relaciones de pareja, de cómo deben ser conmigo. Aferrarme a eso me ha generado pues como perder, sí, creo que ahí no encuentro otra palabra como para poder transcribir lo que está en mi mente, y desligarme de esa sensación de perder. Digamos que el camino ha sido desligarme de las ideas que yo tengo de lo que es perder. Pues a mí me parece muy interesante esto que cuentas, porque creo que uno de los duelos que se hace en pareja, no por ruptura, es el duelo a la idea que tenemos sobre lo que debería ser y hacer el otro. Y ese es uno de los más duros, porque todo el tiempo, y a propósito de la familia, tenemos unas ideas preestablecidas de cómo debería actuar mi pareja, cómo debería ser conmigo, qué debería hacer, y lo que nos encontramos en una relación es que el otro es un otro y no soy yo. Y creo que ese es el proceso de duelo, y el duelo además es una tarea, es un trabajo, entonces no solo se ejecuta en momentos de cierre, sino en el transcurso. Incluso no lo podría hacer conscientemente, así estemos muy bien. Como ese proceso de desaprender, ¿sí? Como el proceso de soltar, es que el duelo es un proceso de soltar también. Y no solo soltar porque el otro se ha ido, ¿no? Yo puedo duelar que el otro no sea tan cariñoso conmigo como yo esperaría, o yo puedo duelar el hecho de que el otro no se comporte como yo esperaría en ciertas situaciones. Podríamos preguntarnos por qué entonces a veces es tan doloroso y tan traumático en los seres humanos. Yo pienso que ahí está muy ligado también ese miedo a afrontar el cambio, y no sabemos, desde lo desconocido no sabemos qué puede pasar. Lo digo personalmente, yo desde muy pequeña también tuve que afrontar muchísimas situaciones de duelo, inicialmente por la muerte de mi papá. Posterior a esto, tuve que llevar una situación de duelo muy relacionada con la salud de mi madre. Precisamente me enfrentó a algo totalmente nuevo, entonces tuve que cambiar un poquito como esa idea de que yo tenía como era mi madre y de lo que yo creía que iba a ser mi vida en adelante, porque pues uno tiende a pensar que las cosas van a estar bien y no espera una enfermedad o una situación que pueda llegar como a reestructurarte eso. En mí ha estado muy presente ese miedo al cambio, y pienso que he tenido que hacer muchas situaciones de duelo ante situaciones de cambio. En este caso no es solo relacionado a las parejas, sino que lo digo personalmente, a ese cambio que implica crecer, porque pues en la medida en la que vas creciendo vas teniendo que renunciar también a muchas personas. Tienes que renunciar a las formas como llevabas tus relaciones de amistad, tus relaciones con personas que antes tal vez eran muy cercanas para ti, tú creías que eran indispensables para tu vida, pero te vas dando cuenta de que todos crecemos y todos empezamos a ejecutar nuestra vida de X o Y manera, y tenemos que renunciar a las relaciones que para nosotros podrían ser una relación estable. Vuelvo y digo, no simplemente relaciones sentimentales. Yo diría que una de las razones por las cuales es tan doloroso y tan traumático tiene que ver con que nosotros tenemos por ser seres humanos, la posibilidad de planear el futuro. Y todo el tiempo tendemos a hacernos un plan de vida, ¿no? Entonces conocemos a alguien y nos hacemos el plan de vida con esa persona. Entonces cuando hay una situación de transformación, pues es demasiado abrumador para nosotros, porque implica que todo ese plan, toda la expectativa, como habíamos construido nuestra vida en la mente, se cae, y entonces es como quedar sin piso. Y quedar sin piso es de las cosas que más temor le genera a los seres humanos, por la sensación y la necesidad que tenemos de seguridad. Ok, entonces
Ahí podríamos como plantear que gran parte de esa seguridad en muchos de nosotros está puesto en el otro, ¿sí? Totalmente. Está puesto, claro, como que inicialmente en nuestra etapa infantil esa seguridad la brinda el padre y la brinda la madre y la brindan los cuidadores. Crecemos y cuando empezamos a darnos cuenta de que los padres no actúan como uno quiere que actúen, o tal vez empiezo a buscar otro tipo de contextos porque empiezo a involucrarme fuera del hogar, también podría llegar a depositar esa sensación de que la seguridad o ese piso me lo da el otro. Y ante eso podríamos encontrarnos con los procesos de duelo como más dificultosos, ¿cierto? Hay duelos más difíciles que otros. Hay duelos muy intensos, hay duelos muy angustiantes, que también podríamos como empezar a desglosar como cuáles son las características del duelo, ¿no? Sí, cómo sé yo que estoy viviendo un duelo. Bueno, pues yo estaba pensando como en las veces que yo he sentido que he tenido que hacer duelos y he recordado lo que decía Valeria de cómo la moviliza el tema del duelo en las relaciones de parejas. Es un tema que a mí también me moviliza mucho, y particularmente también recordaba un duelo que le hice a una amiga, mi amiga de la universidad de siempre, y que finalmente ahora ya no tenemos una amistad. Y fue un duelo muy, muy grande para mí, muy doloroso, y que a veces incluso llega, eventualmente siento que la extraño, ¿no? Lo que a mí particularmente se me moviliza, y que algunos no sé si se identificarán con esto, es un sentimiento de tristeza muy grande, sobre todo un sentimiento de culpa. Así no haya una situación particular de la que me tenga que culpar, cuando hay alguien que se va o yo me voy de la vida de alguien, independientemente de quién sea la decisión, hay una sensación de culpa constante de no haber hecho lo suficiente, ¿sí? O de no ser suficiente, ya sea como amiga, ya sea como pareja. En esos primeros días del duelo incluso hay una sensación de no aceptación, como de pensar que no es así, que en algún momento la persona va a volver. Incluso en la muerte de un ser querido me pasó en algún momento, y era que ella fallece y yo sentía que ella en algún momento iba a volver, ¿no? Y cuando tocaban la puerta, ella tenía una forma de tocar la puerta particular, y tocaba a alguien la puerta así, yo pensaba que era ella la que iba a entrar, ¿sí? Entonces es como ese deseo y esa fantasía de que esa persona no se haya ido o que en algún momento vuelva. Y pasa también en las relaciones. Cuando terminas una relación sentimental, tú buscas la manera de que las cosas estén bien. Es por eso que muchas parejas vuelven y vuelven y vuelven, tratando de que la relación y la situación misma esté como ambos pretenden que debería ser, como lo más sano y como debería ser, pero por más que se intenta, no es posible. Entonces pienso que ahí también entra mucho ese proceso como de negación, a no aceptar que sencillamente las cosas ya no funcionan, ya no pueden ser más, pues en este caso hablando de relaciones. Claro, es que incluso ahí uno puede confundir fácilmente el amor. Recuerdo en una ocasión una conversación con un amigo, y este amigo me decía que había vuelto con su pareja, terminan aproximadamente 9-10 meses, y vuelve con su pareja porque se aman mucho. Entonces yo le digo, bueno, ¿y usted cómo sabe que ama tanto a su pareja? Entonces me dice, pues porque extraño demasiado a la persona, pienso en ella todo el tiempo, tengo una vida planeada con esa persona. Y ante eso yo quedaba como en esta duda de ¿realmente eso es amor? ¿O es la negación a romper ideas, ¿cierto? Y a plantearme una vida diferente a la que tal vez me había planteado con esa persona. En muchas ocasiones incluso la gente regresa en una relación sentimental porque no logra adaptarse a lo que es estar nuevamente solo, ¿sí? Solo pues en términos de relaciones sentimentales. E incluso en un proceso de muerte física, el adaptarme a una vida en la que ya no está la persona que tenía cierta dinámica en la casa, o que me recogía, o que tenía el sustento económico, es lo más dificultoso. Yo creo que hay una sensación muy característica del duelo, y es la sensación de vacío y de sentir que no vamos a ser capaz de vivir sin eso. Y eso puede sentirse de una manera muy intensa o no tan intensa, y yo creo que la sensación de culpa, no hay que generalizar, pero creo que es una sensación que uno rastrea en todos los tipos de duelo.
desde muerte, desde pérdida, desde ruptura, y creo que tiene que ver con una necesidad de nosotros de revisar qué fue lo que se hizo mal, porque siempre asumimos que si algo se termina o se pierde es porque algo se hizo mal, no porque simplemente se transforma y la vida es así, no, porque además también hay una idea en nosotros muy estática de que todo debería permanecer como intacto, ¿no? Entonces si tenemos una relación muy hermosa, que siempre sea hermosa, o si tenemos un trabajo maravilloso, pues que siempre sea maravilloso, y resulta que la vida no es estática, siempre se mueve entre altos y bajos, entre claros y oscuros, y creo que parte de cómo vivimos el duelo tiene que ver con qué tan bonita o no relación tenemos con esos oscuros de la vida. Bueno, y entonces allí podríamos un poco conversar acerca de cuáles son esas formas que no son tan sanas en el momento de hacerle un duelo a una relación de pareja, por ejemplo. Yo diría que una de las formas menos sanas es encadenar amores. Y creo que es la salida más fácil, ¿no? Yo creo que además todos lo hemos hecho, como que terminamos una relación y si tenemos a otro ahí en remojo o a otra en remojo, pues inmediatamente encadenamos otra relación, y es una forma muy fácil de salir del dolor, yo diría de evitar el dolor, pero creo que es de los procesos menos sanos, precisamente porque el duelo no es que se vaya, eso es una tarea pendiente, y si no se hace en algún momento de la vida va a aparecer, y va a aparecer con mucha intensidad. Entonces puede suceder que yo acabo de terminar una relación, inmediatamente me meta con otra persona, y cuando termine esa relación puede explotar o reventar el duelo por el anterior y todos los anteriores. Entonces creo que esa es una de las formas menos sanas de vivir un duelo. Recuerda que esta temporada estamos hablando de relaciones románticas. Si tienes una historia que contar o alguna pregunta sobre el tema, escríbenos al Instagram de @dímelosimple y conversaremos alrededor de tus inquietudes. Yo recuerdo en una ocasión un tweet, decía algo como: ustedes sigan yendo a terapia a sanar sus procesos, que yo voy a seguir teniendo sexo y tomando alcohol. Así es como se tramita una ruptura, ¿sí? ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser las consecuencias de una persona que tenga este modelo de pensamiento, cierto? Que una ruptura, un duelo se vive evadiéndolo. Bueno, yo quisiera hacer una aclaración a propósito de lo de encadenar amores, y es que yo no podría decir que todas las personas que terminan una relación están encadenando amores. Eso depende solamente de si uno siente que todavía no ha terminado de procesar la ruptura anterior. Porque puede suceder, como lo decíamos al inicio, que uno durante toda la relación haga un duelo y la relación se termine en un momento donde uno ya está listo. Entonces eso es importante. Y también es importante decir que yo creo que no hay una manera única de hacer duelos. Yo creo que ahí cada persona es su propio indicador, pero sí creo que hay unas claves para identificarlo, y es si esta persona de Twitter dice que sigue bebiendo alcohol y teniendo sexo, pues yo creo que esa persona tendría que preguntarse pues si con eso realmente se siente tranquilo, ¿no? Y si esas acciones realmente le están permitiendo hacer ese trabajo que se debe hacer en cualquier ruptura o en cualquier proceso de transformación. Ahí entra mucho a jugar el asunto de reprimir las emociones de baja vibración, ¿no? Como la tristeza, el miedo, la ansiedad, y muchas veces se reprime con este tipo de acciones. No estoy diciendo que sea el caso particular de esta persona, porque la aclaración de Valeria es importante, pero sí porque lo hemos hecho muchas veces a lo largo de nuestra vida, no necesariamente con alcohol o con sexo, pero con cualquier otra cosa que nos ocupe la mente para no sentir, ¿no? Con el trabajo, con salir con los amigos, y hasta cierto punto uno puede decir que hay acciones que le permiten subir un poco más sus emociones, su vibración, pero hasta qué punto eso es para ignorar mi duelo, ¿no? Y también recordaba este dicho que tenemos tan cercano nosotros, y es el de un clavo saca otro clavo, ¿no? Es como, y entonces si a usted le está doliendo mucho ese rompimiento, esa ruptura amorosa, pues búsquese otra, y eso le va a ayudar a sanar. Entonces yo creo que ahí tendría que ver cada persona realmente, y está haciendo eso finalmente por no mirar ese dolor.
y como muchas veces incluso otras formas que no son sanas de terminar en una relación es cuando, por ejemplo, estoy agrediendo ya al otro, estoy poniendo la responsabilidad en el otro todo el tiempo. Hay un momento claro en el que se puede sentir rabia, en el que entonces está el asunto de la culpa que mencionaba Vale, que mencionaba yo con los ejemplos que daba de un poco de mi vida, pero creo que eso, cuando se vuelve algo repetitivo de estar todo el tiempo culpando al otro y como enfrentándose al otro y diciéndole es que usted es el culpable o es que usted me hizo daño, incluso agrediéndolo físicamente, psicológicamente, eso no es una forma sana, eso no es amor, y muchas veces en nuestra cultura nos han dicho que eso es amor. Y lo otro que para mí es importante en esos duelos que no son tan sanos es no hablarlo, sino hablar de esa emoción, no decir lo que se siente con nadie, ni siquiera con un amigo, con alguien que finalmente uno se pueda sentir bien, pero esa sensación de dolor hay que expresarla por la vía del lenguaje, por la vía de lo escrito, de lo hablado, pero hay que decirlo. Una de las formas que son menos sanas para llevar un duelo frente a una relación es quedarnos en esa etapa de negación, quedarnos con esa esperanza de que en algún momento la situación se va a solucionar, voy a volver con la persona y las cosas van a estar bien. Cuando yo me quedo en esa etapa de negación, cuando no acepto eso que estoy sintiendo, la decisión también de la otra persona y lo que la otra persona siente, pues me imposibilito a mí para avanzar y se convierte como en un círculo vicioso donde me quedo y como mi pensamiento, mi energía, todo se queda en esa esperanza de que las cosas se van a solucionar con esta persona y me imposibilito a abrirme a la vida, a otras cosas, a otras situaciones, y se convierte como en una limitación para llevar una vida sana. Hay un autor que plantea el duelo no por etapas, que es lo que usualmente conocemos, sino por tareas que debemos hacer, porque se supone que en el duelo nosotros hacemos un papel activo, ¿no? No es como esperar que el duelo pase por mi vida y que el tiempo haga lo suyo, sino que todos tenemos que tener allí acción y un papel protagónico. Y creo que una de las tareas más grandes que hay que hacer en duelo es aceptar, transitar por el dolor. Y creo que es lo que más miedo nos da. Nosotros no queremos sentir dolor y resulta que el dolor es necesario, hace parte de la vida, que el dolor es diferente del sufrimiento. El sufrimiento es la prolongación innecesaria del dolor, pero el dolor hay que atravesarlo. Solo cuando nosotros logramos atravesar el duelo podemos resolver el duelo. Entonces, incluso cuando uno habla de duelo, uno diría tiene un inicio, tiene un final, pero no es una línea recta. Entonces aquí hay algo muy interesante y no es que vayamos paso a paso y entonces vayamos a sentirnos bien con el paso del tiempo, sino que eso puede ser muy intermitente. Pueden haber días muy buenos, pueden haber días muy malos, pueden pasar meses muy buenos y de repente lo que decíamos el otro día del coletazo del dolor cuando menos lo esperamos. Entonces hay unas imágenes bien interesantes que grafican el dolor no como una línea recta, sino como una especie de nuditos y enredos, pero siempre tiene una flecha de salida, es decir, siempre vamos a salir de allí. Pero entonces la tarea final que propone el autor tiene que ver con lo que decía al inicio, de finalmente lo que hacemos es rehacer una nueva relación con aquella persona o aquella situación que sentimos que perdimos, es decir, que no lo dejamos atrás totalmente. A mí me gusta mucho, por ejemplo, comprender ese tipo de procesos cuando uno siente mucho dolor ante algo, sobre todo en una relación sentimental, con el paso del tiempo y de ese cumplimiento de mis tareas, permitirme preguntar qué aprendí, ¿sí? ¿Qué aprendí de esa relación? Que me permitió ver el otro en mí, que logré a partir de esa relación, ¿cierto? Después de la interacción que tuve con Erika o con Juliana en el pasado, pues yo ¿cómo puedo evaluar mi proceso también de crecimiento? Es decir, bueno, con esta persona finalmente pasaron cosas a veces muy tóxicas, pero aprendí a poner límites, me di cuenta de que mi tiempo era importante, me di cuenta de que decirle no a la otra persona también es un acto de amor. Y creo que también el duelo en general tiene como esta posibilidad de dejar una huella interna, y es una huella que tú puedes decir, aprendí. Y yo creo que hay algo que pasa mucho culturalmente, sobre todo en nuestra sociedad, y es que se acaba una relación y entonces uno tiene que decir que fue horrible, que es lo peor, uno se queda con el último momento terrorífico, ¿no? Y creo que también parte de aceptar con amor
las rupturas es no cegarnos y quedarnos simplemente con la mirada de lo fuerte o lo difícil que sucedió en el último momento de la relación, sino poder tener una mirada integral de todo el proceso. Creo que eso es muy importante y creo que ahí nos quedamos muchas personas en muchos momentos de la vida y no se sigue resolviendo el duelo allí. Las personas se quedan diciendo, no, es que el otro era lo peor, o sea, yo cómo estuve ahí metida, Claro. qué cosa tan horrible. Y cuando vamos más allá de eso, creo que el duelo sigue su curso. Claro que lo refuerza también este tema cultural, volvemos al tema de la cultura, y es la mayoría de productos que uno ve en internet, por ejemplo, al respecto de los ex, es malo, ¿no? Total. Como cervezas más frías que el corazón de tu ex, esos avisos O sea, que son el ex buenísimos, siempre va a ser lo peor. pero y no. siempre son lo peor. A mí eso siempre me ha cuestionado, porque en general, a pesar de que para mí los duelos son muy duros, tengo buena relación con mis ex y son personas que quiero mucho. Entonces es como, pero ¿por qué tiene que ser tan así, no? Como tan fuerte el asunto de los ex, cuando fueron personas con las que uno compartió un montón, y sin quitar que hay gente que pues claro, la embarra y que duele, pero entonces lo que tendría que pensar uno es por qué uno estuvo ahí, eso también. Exacto. Claro. Y si lo relacionamos un poco también con el episodio anterior donde hablábamos de esas relaciones de poder, en muchos casos, cuando hay una ruptura de una relación, siempre vemos como el ganador y el que se quedó sufriendo. Entonces también hay que hacerle como un vuelco a esto y reestructurar un poquito la forma en la que vemos el hecho de que se finalice una relación. Lo que sí es importante allí es reconocer que cada uno tiene tiempos distintos y que sí es importante transitar por las emociones que vayan Total. surgiendo en el momento, teniendo muy presente que es un tránsito, ¿cierto? Y no un estancamiento en la emoción, porque si yo me quedo odiando a la persona y yo digo, yo estoy transitando la rabia, pero llevo transitando la rabia 2 años, pues ya es como, ves, tal vez no la estás transitando, tal vez te acostumbraste, ¿cierto? Tal vez te estancaste ahí y le estás dando demasiado poder a esa emoción y estás viviendo de esa emoción. Que eso pasa mucho, ¿no? A veces uno se encuentra con ciertos amigos o amigas o familiares y te cuentan la misma La tusa eterna. historia, ¿cierto? Y te cuentan la misma sensación o simplemente están con otras personas y es como me volvió a pasar lo mismo y no logran darse cuenta que finalmente hay una ganancia muy interesante, es reafirmar la creencia y la emoción con la que ya estoy familiarizado, ¿sí? Totalmente. Me parece muy interesante esto de los ex y las ex, o sea, las ex de mi pareja o los ex de mi pareja, porque cuando uno transforma la mirada sobre sus propios ex, también transforma la mirada sobre los ex de sus parejas. Y hace poco también me encontraba con una publicación, creo que era en Twitter, donde decía como si las ex nos llevásemos mejor, la vida cambiaría. Yo doy fe de eso. Bueno, pues esto es muy interesante porque conecta con una pregunta que algunas personas nos hicieron en Instagram. ¿Cómo saber cuál es el momento en el que puedo terminar una relación? A simple vista, para mí, cuando me estoy quejando mucho de la relación, ese es como mi primer indicador, ¿cierto? Cuando yo empiezo constantemente a verle el pero al otro. Y ese pero, cuando yo no lo atiendo y empiezo a observar qué es lo que me está resultando incómodo, a veces en mí empieza a llenarse de muchos peros, ¿sí? Entonces es como si a veces un problema raíz no se trabaja y este problema raíz empieza a tener varias ramitas y muchas cositas empiezan a incomodar dentro de la relación sentimental. Si parquea o no parquea bien el carro, si deja el cepillo o no deja el cepillo en tal posición, es como que empieza a haber una atención al detalle, pero para juzgar y criticar, que es muy alto, ¿no? Si es valioso no preguntarse finalmente qué es lo que más incómodo lo tiene y que generalmente no es algo físico y no es algo como tan, yo no sé si la expresión cositero de cuenta como de lo que quiero decir, pero es como demasiado superficial, podríamos decir. En general, la queja, ¿sí? Recordando nuestro primer podcast, cuando me quejo mucho de algo es la clave para yo empezar a decir, necesito hacer un duelo a esto, ya sea porque la relación se termine o porque la relación se transforme, ¿cierto? Que también, pues lo que decía Valeria es muy valioso y es
yo puedo darle fin a una forma de relación sin terminar la relación. Lo importante ahí, porque eso puede ser confuso, y es, hay algo que yo no estoy entendiendo y hay algo de lo que yo me estoy quejando constantemente de mi pareja o de la relación. Si yo me permito observarlo y si yo veo que eso se puede transformar, está bien. No hay que confundirlo con ese, es que lo voy a seguir dando todo para que esta relación funcione, porque esas son las relaciones que siguen cuando cuando las cosas están muy mal y se sostienen de un pequeño hilo, que es el hilo de lo romántico, de lo que culturalmente es sostener una relación por siempre y para siempre. Entonces yo creo que ahí la persona lo que puede hacer es identificar si está en un estado constante de miedo, ansiedad, tristeza por la relación. Si eso pasa, ese es un indicador. Claro, también el preguntarse qué tanto miedo le da que la relación termine es una muy buena pregunta. Para mí es importante saber que una relación no va por su mejor lado cuando la comunicación ya no fluye de ninguna manera. Por más que lo intentas y pues relacionándolo un poco con lo que decía Alejo, uno siente que las cosas ya no fluyen, teniendo en cuenta pues que la comunicación es fundamental en todas las relaciones y mucho más en las relaciones de pareja. Cuando esa comunicación ya no es asertiva, ya no es fluida, porque tal vez no estamos expresando realmente cómo nos sentimos o la pareja no lo está haciendo, no estamos siendo sinceros con nuestro sentir, con nuestro pensar, y pues eso está mediado por la comunicación. Cuando esto se rompe, para mí es un indicio de que las cosas ya no funcionan y es necesario pues como hacer un cambio o replantearse un poquito la situación. A mí me parece una pregunta muy compleja porque tengo varias apreciaciones al respecto. La primera es que yo pensaría que el mejor momento para terminar una relación es cuando deja de ser una relación. Es cuando empieza a ser el interés solo del uno y no hay interés del otro. Y cuando se intentan todas las alternativas a la mano y no funciona. Pero decía que era complejo porque a la gente le cuesta mucho terminar las relaciones y desde afuera es muy fácil decir, ay, venga, pero usted ¿por qué sigue ahí? Pero ya debería dejarlo, ¿no? Usted ahí no está enamorado, usted solo está ahí por apego. Y yo, cuando acompaño procesos así, pues terapéuticos o con mis amigos, pienso que si la persona trata de hacer conciencia de su proceso, va a llegar a un punto donde va a sentir que es el momento de dejar la relación. Porque si una persona tiene mucho miedo y sabe que es miedo, pero dice voy a tomar la decisión, toma la decisión y a los 3 días vuelve. Y a mí, cosa que me parezca muy complejo, es que se termine y se termine para volver, se termine y se termine para volver. Entonces yo sí prefiero que una persona identifique pues su miedo y sepa que es apego y sepa que es, digamos, el temor a dejar todo lo que ha construido, pero que se permite también procesar ese temor, porque también hay una idea de que entonces si uno se da cuenta que es tóxico, y a propósito de que está muy de moda lo tóxico, entonces hay que dejarlo tóxico ya. Y exacto, resulta que eso es un proceso. Uh-huh. Y en ese proceso yo me puedo demorar 2 meses, 6 exacto, meses, me puedo demorar el tiempo que quiera, porque además es mi historia, es mi relación de pareja. Entonces creo que la respuesta está en cada persona. Uh-huh. Incluso ahorita con esto que planteas de lo tóxico, pues sí, en efecto está muy de moda en las redes sociales todo este cuento de la tóxica, el tóxico. Cuando el tóxico me habla, cuando la tóxica me habla, si le hablas porque su nivel de toxicidad es igual al del que le está escribiendo o la que le está escribiendo, ¿cierto? Porque hay algo que todavía se está leyendo ahí, ¿no? Hay algo que todavía está conectando ahí. Y cuando yo identifico que, por ejemplo, mi relación sentimental está cayendo en la toxicidad porque hay alta demanda, porque hay alta crítica, porque hay maltrato emocional, psicológico, incluso a veces físico, pues también debo pensarme esto que Vale plantea, y es pues yo debo evaluar entonces qué de mí es lo que conecta con eso, porque lo contrario, termino la relación, vuelvo con la persona al tiempo o simplemente reemplazo el sujeto y vuelvo a tejer la misma relación tóxica. Y la toxicidad puede tener múltiples disfraces, múltiples escenarios en los que puede como pues manifestarse. Uh-huh. Que ahí están pues como los juegos de la mente. La mente tiene una capacidad muy amplia de autoengaño, ¿no? Pues como de autosabotaje. Yo diría que el mejor momento para terminar una relación es cuando me siento listo para terminar una relación.
Yo creo que estoy de acuerdo hasta cierto punto. Claro, cada quien sabe en qué punto, pero hay puntos también en los que yo creo que eso como que no es negociable, así esté afuera, como si yo veo que a mi amiga la están golpeando, pues para mí ese es un punto en el que hay sí o sí que terminar una relación. Mi amiga está golpeando a su pareja, ¿sí? O cuando a mi amiga le terminan, pero ella no suelta y le dice como, venga, no, es que en serio no quiero estar con usted. Y ella sigue y sigue ahí. Ese es otro, sí, que es como muy obvio. Y eso lo decía por Instagram, ¿no? Como si el otro no quiere estar con uno, ese es un indicador. Parece muy obvio, pero no lo es cuando se está viviendo el proceso, ¿sí? Porque si la persona no quiere soltar y el otro le está diciendo, venga, terminemos, y empieza este juego de la manipulación para que el otro no suelte, pues... Claro, lo que pasa es que yo entiendo mucho lo que dice Vale, de uno lo va a sentir, ¿sí? Cuando es el momento. Pero cuando uno ha hecho un proceso Cuando también uno de ha hecho un proceso, autoconocimiento, exactamente, y de cuando uno reflexión. camina, reflexiona, cuando uno se sienta en pregunta. silencio. Y si tú no eres de esas personas que se lo pregunta, que se toma el tiempo, ¿cierto? La vida es muy bonita, a mí me gusta verla. Porque así, toma la decisión por ti. porque la vida toma la decisión por ti, o simplemente vives una vida muy dramática. Exacto. La vida dramática, la vida del sacrificio, la vida de esto fue lo que me tocó, la vida de no hay nada más que hacer, la De vida de cero posicionarse desde posibilidades. una posición de víctima. Exactamente, entonces, qué pesar de mí. Y creo que ahí es notorio, incluso pues la gente que ya empieza a decir como, venga, pues esta persona sí tiene unas condiciones muy complejas, y uno entiende que a veces puede influir el tema económico, los hijos, las responsabilidades, pero cuando el discurso es repetitivo, uno comprende que necesita el cambio, y que ese cambio implica pues que tome una decisión, ¿no? Y la decisión siempre es una acción, y ante eso pues la vida misma se va a encargar, tal vez no de terminar la relación, sí, pero pues sí de que viva situaciones muy dolorosas, muy desde el sufrimiento, porque te chocas y te chocas con frecuencia ante mucho caos. Yo diría, como para finalizar esta pregunta, que desde que uno se haga esa pregunta ya está haciendo un proceso de reflexión sobre uno mismo, porque también los límites de cada uno son muy singulares. Entonces, si yo me pregunto en una relación, bueno, ¿cuáles son mis límites previamente? Pues seguramente uno no se va a preguntar eso al final, y uno va a saber cuándo ya se están traspasando. Por lo menos para mí, en mi experiencia personal, sí tiene que ver mucho con este asunto de no sentir que ya estoy en pareja, sino que cada uno está mirando para horizontes diferentes, pues así que cada uno haga su vida, ¿no? Pues ahí la pareja se trata de yo siempre he dicho que una relación de pareja es un trabajo en equipo, y en el trabajo en equipo, si bien hay individuos y singularidades, también hay un tercero que se construye, y si ya no hay eso, pues para qué estar entre dos. Podemos finalizar un poco contándole a las personas cuáles serían esas formas de procesar el duelo de una manera sana. Creo que hay dos cosas valiosas. La primera es interiorizar el principio de libertad. Sí, es el otro y yo somos libres de decidir estar donde queremos estar, ¿cierto? Y si el otro decide que no quiere estar conmigo y yo acepto eso, yo puedo tener un proceso de duelo sano y armónico. Y lo segundo es cuando yo en ese proceso empiezo a disfrutar de mi soledad y empiezo a darme cuenta que mi mejor pareja soy yo. Para mí eso es lo mejor, es como que yo estando solo digo, qué rico tomarme un café conmigo, qué rico ir al cine conmigo, qué rico estar en mi casa conmigo. No porque uno no pueda disfrutar de la gente, claro que sí, somos seres gregarios, somos seres sociales, ¿cierto? Pero hay muchas personas que les cuesta, ¿no? Y es como, ay, qué bobado uno solo por ahí tomándose un tinto. Ay, no, eso es muy feo, uno por ahí yendo a cine solo. Y no es como, ay, qué pesar que usted piense que ir con usted a cine es una bobada. Pues de entrada digo como, ay, no, pues ahí ya la cosa es muy compleja. Para mí esos dos creo que son como los dos principales para uno decir, puedo llevar un buen proceso de duelo. Yo creo que yo en ese proceso de paso sano por el duelo, hay algo que para mí es supremamente importante, y es no ser indiferente a las emociones que se presenten. Que de hecho en mi vida lo hice por mucho tiempo, incluso lo que
movía a mí era muy la cabeza y la razón y voltear a mirar para otro lado y pasar de una relación a otra fácilmente. Y cuando quise hacer este proceso de conciencia y también iniciar mi proceso terapéutico y muchas cosas por esa línea, me doy cuenta que eso no es tan sano para mí, ¿no? Y que una de las cosas más importantes de atravesar por pérdidas de cualquier tipo es poder darle espacio a esas emociones que en ese momento no se sienten tan bien, a esa tristeza, al miedo, a la culpa, a la ansiedad, como mirarlas de frente y sobre todo no guardarlas para mí solita, ¿sí? Sino poder contarle a mis amigos, escribir mucho. Para mí el proceso de escritura es muy sanador. Para mí, no es que para todas las personas sea. Tal vez quienes se conecten con la escritura puedan hacer el ejercicio de escribir todo lo que siento sin filtros, sin nada, porque finalmente es una escritura para mí, no es para entregarle a nadie más. El proceso de hablarlo en terapia y el proceso incluso que para mí simbólicamente ha sido supremamente importante, y es que si me siento lista para hablar con la persona con la que estoy rompiendo y poder expresarle ya cómo me siento, cómo fue el proceso, para mí eso también es muy importante, como que genera un ritual de soltar muy bello, pero no siempre es el momento y no es el momento ahí en un mes, 2 meses de terminar la relación. Bueno, de hecho no hay un tiempo porque cada uno lo va sintiendo, pero para mí eso de hablarlo directamente con la persona es supremamente sanador. Pues yo creo que los ritualitos son muy importantes, porque los rituales son imágenes, no palabras. Entonces yo diría, un poco recogiendo lo que han dicho todos, y es darse tiempo para sentir, entender que la soledad es maravillosa. Es que de hecho yo creo que uno se puede preparar para los duelos sin vivirlos. Yo tengo una idea de preparación para los duelos, para la muerte, y esa preparación tiene que ver con hacer un proceso también de reflexión sobre las ideas que tenemos, ¿no? Entonces por eso decía al inicio, si yo veo una ruptura como una pérdida traumática, pues ya sé que así lo voy a vivir. Si yo veo el duelo como el peor proceso que puedo atravesar, y lo voy a vivir de esa manera. Pero si yo veo el duelo como un proceso de transformación y grandeza, pues hasta me van a dar ganas de atravesarlo. Hay momentos donde uno le dan ganas de atravesar duelos. Entonces creo que es cambiar las ideas también que tenemos y no esperar al momento en el que se llega a ello. Yo creo que si en este momento estamos en una relación con la que estamos fluyendo muy bien, o tenemos una vida con la que nos sentimos muy bien, pues aprovechar cada momento también de bienestar para pensar, bueno, ¿y si esto ya no está, qué? ¿Y si esto se transforma, qué? ¿Y si de repente esta persona se va, se muere? Porque además los duelos en pareja también tienen que ver con la muerte, ¿qué? Y si uno se permite pensar en eso, seguramente cuando lleguen esos procesos vamos a tener unas formas de afrontarlo distinto. Y algo que a mí me ha servido muchísimo para llevar los duelos que he afrontado en mi vida es entender que todo es transitorio en la vida, absolutamente todo. Pues en esta situación como tal, el dolor es transitorio. Obviamente muchas veces ese dolor, cuando le damos muchísimas vueltas, se convierte en un sufrimiento. Pero si nosotros no hacemos algo para cambiar eso, vamos a vivir la vida sesgados y creyendo de que ya no tengo más oportunidades, no me voy a quedar en esta misma situación, este sentimiento se va a quedar en mí por mucho tiempo. Pero cuando yo ejecuto acciones como las que mencionaron anteriormente, pues obviamente me puedo salir de esa mirada desde el dolor y voy a aprender a disfrutar y a sentirme bien con todas las cosas maravillosas que tiene la vida, saliéndome y haciendo, que es lo más importante. Bueno, y si quisiera agregar una última cosa, y es, recuerden que decía al inicio que se trata de rehacer un nuevo vínculo, ¿no? Si estamos hablando de rupturas. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando se termina una relación uno queda con cositas de esa relación, ¿no? Como un gusto por lo picante o un nuevo interés, o un gusto por un género musical. Y son cosas que se gestaron en esa relación. Entonces creo que darle un lugar a esas cosas es importante, porque es entender que esa persona o esa relación hizo parte de la vida. Fue un aprendizaje. Exacto.
y darle un lugar a eso es honrar también lo que se vive, y honrar lo que se vive es importante para hacer un buen proceso de duelo, para atravesarlo y para seguir viviendo.